Por favor, Buenas prendan noches. sus cámaras. Por favor, prendan sus cámaras. ¿De qué grupo son ustedes? ¿Tres? Oh, ¿Tres? ¿Tres O? Sí, doctor, 3O. Ah, muy bien. Tres O. Ya. Hubo un grupo que me pidió. ¿3R también está ahí? ¿3R? No, no están. 3R. ¿3T? ¿3T? ¿Solo 3O? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. un profesor. Y no los veo. ¿Están ahí? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Quién está iniciando la grabación? La señorita Cabrera. Alanis. Buenas noches. Delegado, usted ponga la grabación, por favor, y ahí me pasan la grabación, ¿ya? Ya, doctor, ahorita. Por favor. Señorita Bustamante, no apague su cámara. Y los demás, solamente están Mamani y Alba. Y Bustamante, que ya se fue. Y los demás no están. Sí, profesor, sí tenemos la cámara encendida. Yo solo veo a tres nomás. No, sí hay varios, doctor. Hay varios que están con la cámara encendida. A ver. Ah, gente. Vamos a ver eso, verificar. Fisiología digestiva, ¿ya? Bien. Tomen nota, por favor, ya, porque después les voy a pasar la clase, pero lo importante es conocer aquí cómo es el proceso de la fisiología digestiva, ¿ya? Primero tenemos que definir bien, ¿no? ¿Qué es el sistema digestivo y el aparato digestivo? ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre los dos? A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre el aparato y el sistema digestivo, ah? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? ¿Lo han leído? Sí. Ya, entonces ahí está la diferencia entre aparato y sistema digestivo. ¿Quién me lo puede definir? ¿Quién me puede dar esa diferencia, por favor? A ver, Díaz, Angie. Díaz, Dígame, profesor. dígame la diferencia entre sistema y aparato digestivo. Creo que sistema es el conjunto de órganos de la digestión y el aparato digestivo es eh, el intestino delgado y el intestino grueso que se encarga de la absorción de los nutrientes. No, no es así. ¿Qué dice Loaiza, que levantó la mano?
Profesor, ¿se podría decir que, por ejemplo, el aparato nos referimos a una parte más anatómica? Por ejemplo, mencionamos en aparato digestivo a lo que es el tracto digestivo, ¿no? O sea, quiénes lo conforman. Y en el caso del sistema digestivo, sería la función principal del sistema digestivo, por ejemplo, es la digestión, ¿no? ¿Sería algo más fisiológico, se podría decir? No, Loaiza, porque el aparato y sistemas cumplen una función. No es uno fisiológico y el otro es anatómico. Los dos No, cumplen claro. una función. No podemos diferenciarlos en que uno es anatómico y el otro es fisiológico. No. Los dos cumplen función. Así que no, no es por ahí. A ver, Orejón. ¿Qué nos dice Orejón que ha levantado la mano? Se diferencian por la naturaleza del órgano. En el aparato son A distintos ver. tipos de células que conforman un órgano y el sistema es un mismo tipo de células que conforman el órgano. Ya. Me has hablado en términos generales. Ahora quiero que seas específico sobre el aparato y sistema digestivo. ¿Me entiendes lo que te digo, Orejón? Sí. Entonces Bien. sería que, Están hablando en términos generales y están que por ahí me dicen, no, aparato es solo anatómico y sistema es funcional. No, los dos, aparato y sistema, cumplen una función, los dos. Bien. A ver, señorita Bustamante, ¿qué nos dice usted? El aparato digestivo no está formado por el tubo y órganos anexos, mientras ¿Qué que sería eso? el aparato digestivo, ¿Qué tubo? el tubo digestivo, pues, o tracto digestivo también llamado. Ah, ya, Ujú. Y ya, también por los órganos anexos. ya, eso sería aparato. ¿Y sistema? El sistema es todo en general. No. Más bien al contrario, el aparato es mucho más integral, incluso muchos aparatos están formados por sistemas. Incluso el aparato digestivo contiene al sistema digestivo. La primera definición que usted ha dicho es correcta, porque si yo quiero definir aparato digestivo, yo digo, el aparato digestivo es el conjunto de órganos, ¿bien? Formados por el tracto o tubo digestivo más los órganos anexos que cumplen la función digestiva. Ese es el aparato digestivo. Conjunto de órganos formados por el tracto digestivo más los órganos anexos. Y ahí ya viene la teoría que justo me estaban haciendo recordar tus compañeros cuando me decían, profesor, pero en el aparato hay distintos órganos con diversos tipos de tejido, definitivamente. En el aparato hay eso, y cuando hablo de aparato digestivo y se dice tracto digestivo más órganos anexos, pues vamos a emplear ahí al hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, a las glándulas salivales, y todos estos órganos tienen diferentes tipos de tejido. Cumple la definición. Y todos estos órganos a la vez cumplen una función, la función digestiva. Y a la par, cada uno de ellos cumple sus funciones específicas, pero al unirse todos, cumplen la función digestiva dentro, ¿no?, de la nomenclatura que habíamos hablado, que estos son los aparatos, ¿no?, de la nutrición. Muy bien, hasta ahorita tenemos claro aparato, sistema. Órganos, o sea, los órganos principales de la digestión, como el estómago. Ya me está floreando. No, sistemas no son órganos principales. Es también un conjunto Sería de órganos. ¿Cuál sería? A ver, quién está interviniendo? Adelante. Loaiza. Loaiza, dígame, señorita Loaiza, ¿cuál sería? O sea, sería los procesos fisiológicos también que participan en el aparato Ahí, para ahí, la a relación. ver, estamos hablando que aparato y sistema son conjuntos de órganos, no son procesos.
Conjunto de órganos que realizan procesos, si quiere decirlo así. Entonces, si se quiere definir sistema como procesos, no, no son procesos. La Si boca vamos podría a, ser. como dice, La boca. El solo esófago. la boca y Sería el un esófago. conjunto. ¿Quién está ahí? Adelante. Orejón. Orejón, ya, la boca y el esófago, nada más. Serían los órganos que implican enzimas y glándulas a la vez. Enzimas. Una enzima no es un órgano, ¿ah? Una enzima es una sustancia que lo produce o lo segrega una glándula. Entonces, un órgano que implica enzima, bueno, muchos órganos producen y segregan enzimas, ¿sí? Pero no, no tiene nada que ver un órgano que implique una enzima. No está por ahí. Se está yendo muy lejos ya. Cuando dijo la boca, yo dije, bueno, ya tiene una idea, está empezando el señor. ¿Logran ver la imagen? Quiero saber. Estoy compartiendo. ¿Ven? Fisiología del aparato digestivo, ¿se ve eso? Díganme, Sí, señor delegado. sí se ve. Delegado. ¿Alguien me puede decir si se ve o no se ve? Sí se ve. Sí se ve, Sí se profe. ve. Sí se ve. Ya. Acabo de pasar la imagen. ¿Se ha visto que he pasado o se ha quedado congelada en la imagen anterior? Sí se ve. Sí, Sí sí, se sí ve. pasa, sí se ve, doctor. Sí, estoy pasando y se ve. Listo, suficiente. Muy bien, el día de hoy, como dije, vamos a estudiar la fisiología del aparato digestivo, ¿no es cierto? El logro de la sesión es que el estudiante identifique la función fundamental de este aparato como parte de la morfofisiología humana. Bien, una imagen dice 1000 palabras. Entonces, observen esto, ¿no? Definimos aparato digestivo como tracto digestivo, ¿no? O tubo digestivo y órganos anexos. Y acá vemos, pues, ¿no? Este tracto digestivo que empieza en la boca y termina en el ano. Eso es el tracto o tubo digestivo. Y cuando definimos aparato dijimos que era este tracto y este tubo más los órganos anexos. El hígado, el páncreas, la vesícula, las glándulas salivales, que son órganos distintos, diferentes al tracto o al tubo digestivo, pero que con sus funciones ayudan a cumplir la función digestiva al final. Gracias a que a las enzimas, a las proteínas, a los elementos que segregan para ayudar a la digestión. Muy bien, eso es un aparato, un sistema. Cuando se definió sistema se dijo que era un conjunto de órganos. Acá tengo la boca, tengo el esófago, tengo el estómago, tengo el intestino delgado, el intestino grueso. ¿Son órganos? Son órganos, conjunto de órganos que cumplen una determinada función. Todos estos órganos, ¿sí? Desde la boca hasta el ano cumplen una función, la función digestiva. Entonces, el sistema digestivo viene a ser ese tracto, ese tubo digestivo que se refirió su compañera al inicio y que después no lo pudo diferenciar. Bien, entonces es el tubo digestivo que empezaba en la boca y terminaba en el ano, con todas sus modificaciones, ¿no? La boca como cavidad, el esófago como un tubo, ¿no? El estómago como una bolsa de almacén, ¿no? El intestino delgado, todo apretujado ahí, enrollado de 11 metros de intestino delgado para cumplir la función absortiva, el intestino grueso para formar las heces, putrefactar, ¿no? Al kilo y formar las heces y para después eliminarlas a través del ano. Entonces, ahí ya estamos hablando del tubo, ¿no? Cuando se hizo referencia a Bustamante, ¿no? Y dijo, tubo, profesor, tubo digestivo, ¿no? O también llamado tracto digestivo. ¿Bien? Entonces, ahí hicimos la diferencia.
Y la diferencia no es que uno es anatómico y el otro es fisiológico, no, la diferencia es en los órganos que están formando tanto el aparato como el sistema. Entonces, como la función principal es la digestión, tenemos que definir qué es la digestión. La digestión es transformar los alimentos en elementos simples que después van a pasar al torrente sanguíneo. En otras palabras, degradarlos, ¿no es cierto? Metabolizarlos, ¿no? Llevarlos a su mínima expresión, ¿bien? Para que puedan ser pasados al torrente sanguíneo, ¿bien? Entonces, ese proceso empieza en la boca, pero para que llegue a la boca hay todavía una serie de factores que van a generar que te lleves al alimento a la boca, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, a ver, ahí, mírenme. Para que ustedes puedan llevar el alimento a la boca, a ver, delegado, Doctor, señor dígame. delegado, Sí, doctor. ¿cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito, el ceviche. El ceviche. Ah, al delegado le gusta el ceviche. Para que tú lleves ese cevichito a tu boca, primero, ¿cómo tiene que estar ese ceviche? Servido. Obviamente, pues de la olla no lo vas a llevar, ya. Pero ¿cómo tienes que estar? ¿Qué tienes que ver? ¿Tiene que estar presentado o no tiene que estar bien presentado? ¿Cómo se presenta el ceviche Ah, sí, suyo? tiene que estar bonito. Obvio, ¿no es cierto? Tiene que estar el pescadito en sus trocitos, ¿no? Con su lechecita ahí de tigre, ¿no? Blanquita, ¿no? Su cebollita, ¿no? Al hilo, su ajicito le ponen ahí, ¿no? Su canchito, su mote al costado, sus rebanadas de camote, ¿no? Y su lechuga. Si no tiene todo eso, no te va a provocar llevarlo, ¿o no? Si solamente está el pescado así, nomás batido como sea, te provocará llevarlo a la boca. No, a no ser que tenga mucha hambre. Ya. Aún, claro, no, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo tanta hambre, tendré que llevarlo a la boca, ya. Segundo, ¿tiene que oler bien o no? Sí, tiene que estar fresco. Si no, no hay cosa. Obvio, entonces tú sientes por el olor, pero imagínate un pescado malogrado que te lo pongan ahí, ¿te lo llevarás a la boca? No, no, ahí sí no. No te lo llevas a la boca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que para que te lleves el alimento a la boca, primero entra en funcionamiento, ¿qué cosa? Tus, Los sentidos. tus sentidos. Muy bien. Y eso está activando dos pares craneales. El segundo par craneal, no de la visión, y el primer par craneal, el de la olfacción. Muy bien. Entonces, cuando te ha presentado tu plato de ceviche con buen olor, el olor fresco del pescado, tú agarras tu tenedor y te lo llevas a la boca o no. ¿Cómo se llama ese acto, señor delegado? Eh, mm, Eso que está pasando acá también, mira, ve, este señor se está llevando su pizza porque a él le gusta la pizza. ¿Cómo bueno, se llama? primero la trituración. Ah, No, ¿cómo vas a triturar primero? ¿Cómo trituras si no llega nada a tu boca? bueno, El primero acto de lo... llevar el ceviche a la boca, ¿cómo se llama? ah, Porque el mm, ceviche solo no llega o solito, tú esperas ahí y llega a tu boca solo. no, no, sí tengo que llevarlo con el... Ya, eso tiene un No, nombre. no, 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 no sé el nombre, doctor. ¿Quién me lo dice? Ingerir. Ingestión. Ingerir, ingestión, ¿no es cierto? Entonces, para que puedas ingerir el alimento y llevarlo a la boca, tienes que primero activar tus sentidos. Esa activación de los sentidos se denomina la fase cefálica de la digestión. ¿Cefálica por qué?
Porque está denominada y comandado por los pares craneales. Por eso es cefálica. Entonces los pares craneales aquí entran en funcionamiento, ¿no? Si nuestro delegado no ha visto bonito su ceviche, no tiene buen olor, no lo va a llevar a la boca y no va a empezar nada de la digestión. Porque para que empiece todo este funcionamiento, necesitamos que lo primero ponga el ceviche, ahí el pescadito en trocitos, ¿sí? En su boca. ¿O no? ¿Sí o no, señor delegado? Sí, doctor. Alba. Sí, doctor. ¿Me Ahora, escucha? Sí. llegó a la boca. ¿Qué haces ahí? ¿Qué Ahora haces sí. inmediatamente? Mastico. Trituro ¿Comienza qué el cosa? alimento. La La alimentación. masticación. Entonces, dime, ¿qué par craneal activas? El- no, En ni otras idea. palabras, ¿qué par craneal se va a encargar de la masticación? El trigémino. El trigémino o quinto par craneal, ¿no es cierto? Ese nervio se encarga de activar a todos los músculos de la masticación. Ahí donde está masticando, ¿ve? Mira, ¿ve? Ese acto de masticación donde trituras el alimento, ¿ya? Lo trituras al pescadito, ¿no? Le sacas el juguito o no le sacas el juguito, Alba. Sí, todo. Muy bien. Listo. ¿Para qué mascas ese alimento y le sacas todo el juguito? Para formar ¿Qué el vas bolo a sentir? alimenticio. No, ¿qué vas a Tú Ah, estás pensando en formar el bolo alimenticio. ¿Qué sientes cuando mascas eh, y qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? el sabor. El sabor, pues el gusto. Obviamente, ¿no es cierto? El gusto, entonces. ¿Y qué pares craneales comandan el gusto? No me acuerdo qué par, pero era el nervio lingual. El séptimo, ¿El lingual? facial, el séptimo. El séptimo y el El noveno. El glosofaringeo. séptimo y el séptimo, ¿no es cierto? Miren los pares craneales que están involucrados en este acto, ¿ah? Séptimo, noveno. Bien. ¿Ya tenemos? ¿No? ¿Cuántos pares craneales involucrados? Dos. Uno, cinco, séptimo, noveno. Cinco pares craneales involucrados en el acto. Solamente para que Alba lleve su ceviche a la boca y lo muerda para sentir el sabor. Luego, en la boca, cuando está triturando el alimento, la lengua comienza a moverlo dentro de la boca o no lo mueves, Alba. Sí, ¿Lo acomodas o no? ¿Sí? sí, lo como. Bien. Ese movimiento de la boca, de la lengua, perdón, está comandado por un par craneal. ¿Qué par craneal? A ver, Alba. Ayúdenle a su compañero. No sabría decirle, no. ¿Hipogloso? Ay, pobre. El hipogloso, el doceavo par craneal. ¿Estás aprendiendo, Alba? Mira la cantidad de pares craneales. Están involucrados solamente en llevar tu ceviche y moverlo ahí dentro de tu cavidad bucal. Muy bien. Cuando haces todo ese proceso, recién vas a formar. ¿Qué formas ahí, Alba? Lo que tú El estabas bolo mencionando. alimenticio. Muy bien, el bolo alimenticio. Pero para que se forme el bolo alimenticio, la boca, ¿cómo tenías la boca? ¿La tenías seca o la tenías llena de saliva? La tenía llena de saliva. Claro, pues se te hacía agua en la boca por el ceviche o no. Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pares craneales están involucrados en esa producción de saliva? Mm, Ni Son idea. tres pares craneales que van a estar involucrados. Mm, El séptimo, el noveno y el décimo par craneal. Ten en cuenta que toda la vía
¿no? De la digestión lo comanda el nervio vago, el parasimpático. Y uno, cuando estuvimos estudiando vía simpática y parasimpática, las primeras clases, ¿no? Una de las acciones de la vía parasimpática era activar la salivación, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando ya del décimo. Entonces, mira la cantidad de pares craneales, ¿ah? Segundo, primero, quinto, séptimo, noveno, décimo, doceavo, 7 pares craneales involucrados en el acto, ¿no? De llevar el alimento a la boca y formar el bolo alimenticio. Ese décimo par craneal, ¿ya? Nervio vago, lleva sus fibras directamente a las paredes del estómago y también las lleva al páncreas. ¿Por qué Alba? ¿Por qué hace eso? Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, doctor? ¿Escuchaste el preámbulo? Sí. El décimo par craneal lleva sus fibras a las paredes del estómago y al páncreas. ¿Por qué? Para degradar los alimentos. No, eso no va a ser el décimo par craneal, esa no es su función. Mm, no, no sabría decirlo. ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Por qué lleva sus fibras al estómago y también al páncreas? Para liberar qué neurotransmisor. Alba, ¿qué neurotransmisor libera el décimo par craneal? Acetilcolina. Es la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es liberada en las células que se encuentran en la pared del estómago y en las células que se encuentran en el páncreas. Esa acetilcolina liberado ahí va a comenzar a producir los ácidos grasos, los ácidos, perdón, los ácidos del estómago, ¿no? Los famosos jugos gástricos, o sea, los ácidos gástricos, y los ácidos pancreáticos, o el famoso jugo pancreático, que son las enzimas pancreáticas. Por dos razones. Una es acidificar al estómago y la otra es protegerse de ese ácido. ¿Y quién lo hace? El parasimpático. Entonces, todo este sistema de activación, ¿no? De enzimas está comandado por el décimo par craneal, ¿bien? Nervio vago de la vía parasimpática. Muy bien. Entonces, miren el cevichito. Formó el bolo alimenticio. ¿Qué viene después, Alba? ¿Se queda en la boca? No, va a pasar al esófago por la apertura del esfínter esofágico superior. Muy bien, pero directamente pasa al esófago. No, antes va Ya. por la tráquea, ¿no? La tráquea. Uy, olvídate que si va por la tráquea tu ceviche, no sé cómo estás vivo. Porque si va por la tráquea, La ya laringe, estarías la muerto. laringe. La laringe tampoco, porque si va por la laringe se va a ir por otra vía. ¿Por dónde va? Ah, Ahí está, mira, ve. Está la imagen. ¿Ven la imagen? ¿Por dónde va? Faringe. La Por faringe. la faringe. Ya. Entonces viene un acto reflejo que se llama el reflejo de la deglución. Y este reflejo de la deglución tiene 3 fases. Una fase oral, voluntaria porque tú la mueves, tú la manejas. Y luego una fase faríngea, involuntaria porque cuando llega a la faringe solamente pasa. Y por último una fase esofágica que también es involuntaria. 3 fases. Oral, volun- voluntaria, faríngea y esofágica involuntaria. Entonces yo podría decir, ¿no?
que la deglución está clasificada en dos tipos de deglución. Deglución voluntaria y deglución involuntaria. Y tiene tres fases. La fase oral voluntaria y dos fases involuntarias, faringea y esofágica. Entonces, como dijo su compañero, definitivamente ustedes están viendo que esto va a pasar de la faringe, ¿a dónde? Al ¿A dónde esófago. pasa? Al esófago. Esófago. Pero, ¿por qué no se va por la tráquea? Como dijo su compañero, no dice que se iba a la tráquea. ¿Por qué no se va por la tráquea? Por la epiglotis. Por la epiglotis. epiglotis. ¿Qué hace la epiglotis? Cierra el reflejo de la paso a deglución. la laringe. En la epiglotis, ¿no? Automáticamente baja y tapa a la laringe y evita el paso de toda sustancia por la vía respiratoria. ¿Qué pasa si esta epiglotis no funciona o esa sustancia, ese bolo alimenticio, se va por la vía respiratoria? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llamará eso? A ver, Se doctores. puede atragantar o asfixiar. Ya, esa es la consecuencia. Pero el acto Natural. de que pase cualquier elemento hacia la vía respiratoria, desde la boca a la vía respiratoria, se llama aspiración. ¿Ya? Ese elemento que pasa de la boca a la vía respiratoria, ya sea saliva, ya sea un bolo alimenticio, o sea no sé, un pedazo de carne, lo que sea, lo que estás comiendo, que se va o se atraganta por la vía respiratoria, como lo dijeron, se denomina aspiración. ¿Cuándo te aspiras? Cuando estos elementos de la deglución no están funcionando adecuadamente. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes que están postrados en cama y sobre todo en los adultos mayores? Se llenan de secreción y como no tienen una buena deglución, terminan aspirándose. Y cuando se aspiran, ¿qué pasará en el tracto respiratorio? Se obstruye. No necesariamente, pásate un poco de saliva, no se va a obstruir. Algo va a pasar. ¿Es un elemento extraño o no es un elemento extraño de la vía respiratoria? ¿Ah? Pregunto, si pasa saliva, ¿es normal? ¿Es normal? No. Dígame, ¿es normal que pase saliva por la vía respiratoria? No. No. No, no, pues no es normal. ¿Y qué cree que va a hacer el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo cuando hay una sustancia que no es normal? Tose. ¿Qué hace? ¿Ah? Le expulsa. Va a toser para expulsarlo ya, pero ¿qué hace el cuerpo frente a esa Reflejo. sustancia? ¿Qué Inflamar. hace? Una reacción. Un Hay una reflejo. reacción. ¿Qué reacción? ¿No habrá una reacción inflamatoria? ¿No? Y si esta sustancia se queda por un tiempo determinado, esa sustancia lo va a infectar, ¿no? Y si esa sustancia llega hasta los pulmones, va a provocar lo que se llama la neumonía. Entonces el paciente, ¿por qué tiene neumonía? Tiene neumonía porque no lo aspiraron, porque él se aspiró y su secreción no se movilizó, no tragó su secreción y se aspiró, llevó su secreción a las vías respiratorias. Y esa secreción en las vías respiratorias la infecta. Y al infectarla genera y produce neumonía. Entonces, cuando el familiar viene y dice, doctor, no le han abrigado a mi papá, ¿no? Su papito mayor, ¿no? Lo tienen la ventana toda descubiertas y por eso le ha dado neumonía. ¿Le ha dado neumonía por las ventanas descubiertas o porque el señor se aspiró? Porque el señor se Porque se aspiró. aspiró. ¿Y por qué se aspiró?
porque tu personal, al cual tú tienes cargo, tu personal técnico que debía de movilizar las secreciones, debería cambiar las posturas de tu paciente, debería controlar sus secreciones, no lo hizo. Y tú te confiaste. ¿Me dejo entender? Ya saben, doctores. Muy bien. Entonces, la función digestiva tiene 4 tipos de función. Está dividida en una función mecánica, una función química, una función absortiva y una función excretora. Mecánicamente, empieza todo por la ingestión. Luego sigue la masticación y por último la deglución. Quiere decir, ingestión, masticación y deglución forman parte de la función mecánica de la digestión. La segregación de sustancias ácidas, alcalinas, enzimas, proteínas, etcétera, que van a formar los jugos digestivos entre las concentraciones ácidas, alcalinas, el quimo, el kilo, todo lo que va a formar, ¿no? Por estas sustancias se llama función química. La función química está dada por la secreción, ¿no? De las glándulas anexas hacia el tracto digestivo. Esa secreción se va a dar para descomponer las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas y los lípidos. La función absortiva consiste en que todo lo digerido, lo catalizado, lo degradado, pase al torrente sanguíneo. Obviamente, todo lo digerido, degradado, catalizado se convierte en nutrientes. Y esos nutrientes son absorbidos, ¿no? Desde una sustancia llamada quilo, a través de las microvellosidades intestinales. Y por último, la función excretora o defecatoria, o la defecación, consiste primero en formar las heces y luego eliminar lo que el organismo no utiliza. En otras palabras, el ceviche, ¿no es cierto?, que entró acá por la boca, ¿no? Su compañero Alba, bien, lo llevó hasta el esófago comenzó con unos movimientos llamados movimientos peristálticos, ¿sí? Y lo llevó al estómago. En el estómago ocurre la segunda digestión, porque en la boca ocurre la primera digestión, ya que la boca contiene saliva y la saliva contiene una sustancia llamada tialina, y la tialina contiene la alfa-amilasa, y la alfa-amilasa se encarga de degradar, ¿no?, a los polisacáridos en monosacáridos. Entonces ahí ocurre la primera digestión. Ese bolo ya es un bolo, ¿no?, de alguna manera mezclado con saliva digerido. Los ácidos en el estómago esperan al bolo alimenticio. Y el estómago, con movimientos de propulsión, de mezcla, ¿no? Es como una licuadora, comienza a mover a este bolo alimenticio, ¿bien? Y degrada, ¿no?, a los carbohidratos, ¿no?, a las proteínas, porque las sustancias ácidas degradan a las proteínas, ¿bien? Y forma una sustancia llamada quimo. El quimo es una sustancia ácida, puesto que es la mezcla del ácido clorhídrico, ¿no?, el factor intrínseco y la pexina y el bolo alimenticio. Esa sustancia ácida es pasada, acá miren, a la primera porción del intestino delgado llamado duodeno. El duodeno recibe la sustancia ácida y comienza a activar sus células
¿no? Que van a segregar enzimas y proteínas para protegerse de la acidez y para ayudar a la última digestión, que es la tercera y última digestión. Entonces hay 3 lugares de digestión: la boca, el estómago y el duodeno. A nivel duodenal se van a verter sustancias proteolíticas del páncreas, bicarbonato, agua. Se va a verter también el líquido biliar. Bien. Entonces, todas esas sustancias que llegan al duodeno se van a encargar de emulsificar las grasas, de degradar a los carbohidratos, de degradar las proteínas, o sea, de preparar, ¿no?, a ese alimento que fue ingerido por la boca a una sustancia nutritiva, nutricional, una sustancia, ¿no? Un elemento que pueda ser reabsorbido y llevado al torrente sanguíneo. Después del duodeno, ¿no?, ¿no?, hacia el yeyuno e ilion ocurre lo que se llama la absorción y la secreción. La absorción es llevar todos los nutrientes, ¿no?, al torrente sanguíneo. Y la secreción es devolver, ¿no?, elementos que van a ser después drenados, eliminados, ¿no?, que el cuerpo no necesita. Entonces, en estos 11 metros aproximadamente de intestino delgado, ¿sí?, encontramos 250 metros cuadrados de superficie absortiva. ¿Se imaginan lo inmenso que es? 250 metros cuadrados, algo así como cuando estudiamos el pulmón y dijimos 70 metros y se quedaron horrorizados, pues acá hay 250 metros. Mucho más grande, ¿no? Ya no es un departamento, ya es una casa con jardín y piscina. Bien. Entonces, esos 250 metros, ¿no?, de superficie absortiva se va a encargar, ¿no?, de llevar estos nutrientes al torrente sanguíneo. Esta sustancia kilo transporta todos estos nutrientes por toda esta vía. ¿Bien? Y luego llega, pues, a una válvula llamada la válvula iliocecal, a una porción del intestino grueso llamado el ciego. Ahí llega todo el kilo, ¿ya?, que ya no se absorbió. El ciego contiene bacterias, lo que se llama la microflora bacteriana. Y esta microflora bacteriana comienza a putrefactar a este kilo, con todas sus sustancias. Ese mecanismo de putrefacción es el mecanismo que se inicia para formar las heces. Durante todo el recorrido del intestino grueso, se va a formar las heces y se va a reabsorber el agua, los nutrientes, electrolitos que el cuerpo necesita. Cuando las heces que ya están formadas van a terminar almacenándose en el recto. El recto es un tubo que almacena heces. ¿Bien? Y el recto se comunica, pues, con el ano, el esfínter anal, que cuando está lleno el tubo, ¿no?, apertura el esfínter anal y empieza la defecación, por eso tienes ganas de ir al baño, ¿no? Y no lo puedes detener porque ya, pues, ya el tubo está lleno, ya no va a entrar más, ¿no? Y todo esto que va desde la boca hasta el ano se llama tránsito intestinal. Para que se logre todo este tránsito intestinal, existen 4 procesos. Tenemos la motilidad, que es lo que justo estaba explicando su compañero, que llega el bolo, ¿no?, y comienzan los movimientos peristálticos. Esa es la motilidad. Los movimientos peristálticos regidos por el plexo mientérico de Auerbach, ¿no?
¿no? Para que los músculos del intestino, ¿no? Los músculos lisos se contraigan. Luego viene la secreción. La secreción pues empieza en la boca, imagínense. Las glándulas salivales secretan saliva. Las células del estómago comienzan a secretar sustancias ácidas. Ahí tenemos a las células parietales, ¿no? Tenemos a las células G, a las células enterocromáfines, tenemos a las células principales, etc. El hígado ha formado bilis y ha secretado la bilis por todo su conducto hepático y lo ha almacenado en la vesícula a través del conducto cístico. El páncreas produce sustancia alcalina, enzimas proteolíticas, segrega agua para neutralizar la acidez, secreción. Digestión. Empieza en la boca, o el bolo alimenticio, en el estómago formando el quimo y en el duodeno formando el quilo. Y por último, absorción en todo el largo del tubo digestivo restante. Entonces, en el intestino delgado, la absorción de nutrientes. En el intestino grueso, la absorción de agua y electrolitos. Esos 4 procesos básicos son parte del sistema digestivo y que te hace entender el funcionamiento de este tránsito intestinal. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Jóvenes, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya. ¿Hay preguntas o no hay preguntas o todo está claro? Todo claro. Bien. Entonces, Alba, ya sabes, ¿no es cierto?, cómo ocurre todo este sistema. Bien. Sí, doctor. Ya sabes dónde va a terminar tu cevichito, ¿no? Ahora ya sé. Muy bien. Acá está el tránsito intestinal. Miren, el tránsito intestinal empieza en la boca y termina en el ano. El tiempo de recorrido es variable, según el segmento del tracto y según cada persona. El alimento en la boca lo vas a tener solo 1 minuto. Mira, 1 minuto vas a disfrutar de tu ceviche, Ale. 1 minuto en la vida disfrutas de tu ceviche. El esófago, que es una vía de paso, el alimento solo estará de 2 a 3 segundos, no más. En el estómago, más tiempo, de 2 a 4 horas. Teniendo en cuenta entonces que el estómago también cumple una función de almacén. En el intestino delgado, para poder cumplir la función absortiva, de 1 a 4 horas. Y en donde el alimento, ¿no?, ya el kilo, la sustancia digerida, ya degradada, ¿no?, permanece más tiempo es en el colon, de 10 horas a días. Entonces el cevichito que Álvaro comió ayer, ¿no?, por el Día de la Madre, ¿no?, va a estar saliendo de acá mañana o pasado mañana, ¿no?, en un acto defecatorio como producto final. Entonces miren ese tránsito intestinal. El más largo es a nivel del colon. Es ahí donde vienen pues los problemas, ¿no?, de estreñimiento, ¿no?, que comienzan a quedarse pues los fecalitos, ¿no?, el contenido fecal se queda ahí y puede degenerar a las células y es por eso que el cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente, ¿no?, aquí
en el Perú. Mucha gente muere con cáncer de colon. ¿Y es por qué? Por el tipo de alimentación y el tipo de tránsito intestinal que no está adecuado y que lo deja pasar. Pacientes estreñidos por siempre, bueno, es que soy así. No, eso no está bien. No hay un buen tránsito intestinal. O pacientes con diarrea, colon irritable, colon irritable. O sea, estreñimiento, diarrea, que son los dos extremos, son signos de alarma para detectar si hay o no hay un cáncer de colon. Y eso se hace solo con una colonoscopia. Ya hemos dicho que la boca pues es la cavidad donde va a llegar Profesor, el alimento. Dígame. ¿y qué pasa con los alimentos que, bueno, algunos, o sea, que se dice que se demora más en, o sea, en que haya una digestión? Esos Algo así. alimentos van a putrefactar, ¿no? Y no van a, y van a demorar más generando, ¿no? Riesgo a nivel colónico. Por eso tienes que ingerir junto con esos alimentos, alimentos más ricos en fibra que te ayuden al tránsito intestinal. La fibra te va a ayudar al tránsito intestinal, te va a ayudar a la evacuación. Y obviamente si ese alimento se queda ahí, va a putrefactar. Ten en cuenta que en el colon esos alimentos se putrefactan para formar las heces. Y ese alimento putrefactado puede generar daño, inflamando la pared colónica. Y todo, ante todo proceso inflamatorio, por ahí empieza un posible cáncer. Ahora, esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es en un tiempo ¿no? determinado. Esas personas que están acostumbrados a comer comidas copiosas, pesadas, carnes, grasas, ¿no? Y encima con irritantes, condimentos, ¿no? Y licor, definitivamente no van a tener un buen pronóstico, puesto que son factores que van a alterar la mucosa colónica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Señorita, ¿quedó la pregunta? ¿Pudo aclarar sus dudas? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces habíamos dicho que la boca era una cavidad, ¿no? Donde va a ingresar el alimento a través del proceso de la ingestión. Esta consta pues de unos dientes que se van a encargar, ¿no? de triturar el alimento a través de la masticación. Este alimento se va a mezclar con la saliva formando lo que se llama el bolo alimenticio. Este bolo alimenticio, ¿no? ya ha empezado la digestión, puesto que la saliva contiene la tialina y la tialina contiene la alfa-amilasa, que es la que se encarga de degradar los monosacáridos, o perdón, los polisacáridos. En la boca encontramos a la lengua, que es la que contiene las papilas gustativas. Como le dije, ¿no? a su compañero, ¿para qué lleva el pescadito a la boca? Para sentirle el sabor, pues para morderle y sacarle el juguito y sentirle el sabor. Este bolo alimenticio que ustedes están viendo que se forma después de la masticación es el que pasa a deglutirse. Acá tenemos a la boca como cavidad, bien. Acá tenemos las partes, ¿no? Miren, la lengua, ¿ya? El paladar blando, la úvula, el istmo de las fauces, ¿no? Las amígdalas. Pues aquí en esta cavidad se vierte el contenido, ¿no? de la saliva.
y la boca siempre va a estar húmeda, nunca está seca. ¿Bien? Entonces, esta cavidad se abre para poder ingerir el alimento, se vierte el contenido de las salivas, se procede a la masticación, la salivación, ¿no? Contiene la tealina y esta la amilasa salival, la cual inicia pues la primera digestión formando el bolo alimenticio. Cuando se formó este bolo alimenticio dentro de la boca, este va a pasar al proceso de la deglución. Funciones de la boca: masticación, salivación, gusto, sentido del gusto, el habla y la deglución. Ahora, la boca siempre va a estar húmeda. ¿Por qué? Porque nuestras cuerdas vocales vibran y emiten sonido. Y ustedes saben que el sonido viaja mejor en agua que en aire. Entonces, la boca necesita estar húmeda para que viaje bien el sonido y pueda llegar con tiempo. Las glándulas salivales son las glándulas exocrinas, que tienen una secreción merocrina y que vierten su contenido a la cavidad bucal. Produce y secreta saliva. La saliva humedece y protege la boca. Y esta participa en la digestión de los alimentos, en la primera digestión, y la saliva también participa en la fonación, como lo hemos explicado. Las glándulas salivales las podemos clasificar en principales o mayores, secundarias o menores, o también llamadas accesorias. Tres son las principales: la parótida, las submandibulares y las sublinguales. La parótida es la más voluminosa, lobulada, amarillenta, se encuentra debajo del conducto auditivo externo, entre el maxilar inferior y el esternocleidomastoideo. Es la que produce la mayor cantidad de saliva. Esta glándula está atravesada por tres estructuras: el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida común izquierda. La glándula submandibular es amarilla, lobulada, ¿no? Tiene el tamaño de una castaña y está plegada al borde posterior del músculo miloioideo. Se localiza en la fosa submandibular, ¿bien?, sobre la superficie medial del cuerpo mandibular. La glándula sublingual se localiza en el suelo de la boca, ¿no?, profundamente a la mucosa del surco alveolo-lingual. Esta glándula secreta, ¿no?, la saliva hacia el borde inferior, ¿no es cierto?, hacia la cavidad, pero la parte inferior, como ustedes están viendo acá. Para que ocurra la digestión en la boca, tiene que estar el alimento, tiene que estar la saliva y tiene que producirse los movimientos de masticación, ¿no?, y los movimientos del bolo alimenticio de mezcla con la lengua. Como ustedes verán, ¿no?, el tracto digestivo siempre va a estar posterior al tracto respiratorio, ¿sí? Y acá en la imagen, aquí, miren, esto que ustedes ven es el esófago posterior. Y este tubo anterior es la laringe, que se va a comunicar con la tráquea. Entonces, el tracto digestivo está posterior al tracto respiratorio. No se olviden eso.
Bien, entonces es importante que tomen eso en cuenta, la posición. La faringe es un órgano que se comunica con la nariz, con la boca y con la laringe. Entonces ¿no? Eso le da pues tres porciones. La rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Bien. Entonces, cuando el alimento va a pasar al esófago, ¿sí? Este no pasa por la laringe, ya que ahí encontramos a la epiglotis o a la glotis, que es la que va a cerrar el tubo y evitar, ¿no?, que el paciente se aspire. En otra palabra, la glotis es la que evita que nos atragantemos o nos asfixiemos. La laringe siempre irá por delante y será seguida de la tráquea, la cual se va a bifurcar hacia los bronquiolos, hacia los bronquios, y estos penetrarán a los pulmones. El esófago siempre es posterior y es mucho más delgado, como ustedes lo ven. Mira. Es más, no es un tubo, digamos, cilíndrico, ¿no? Es un tubo aplanado que tomará la forma del alimento cuando está ingresando. Bien. Entonces, ya hemos explicado que la faringe tiene tres porciones. Bien. Entonces, cuando el bolo alimenticio ingresa de la boca a la faringe, va a pasar pues por la orofaringe y este recién llegará al esófago. El esófago es un tubo que tiene un conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud, que recorre pues todo desde la boca, ¿no?, hacia el estómago. Entonces, forma parte de la fase bucofaringea de la deglución. Vemos, ¿no?, cómo pasa este bolo alimenticio. Anatómicamente, el esófago tiene tres partes. Un esófago cervical, esófago torácico y un esófago abdominal. El esófago cervical está delimitado entre C6 y el estrecho superior del tórax, a la altura, ¿no?, de T4 o T5. El esófago torácico empieza entre T4 hasta T10, a la altura del hiato esofágico. Y el hiato esofágico no es otra cosa más que el paso, ¿no?, del diafragma entre el esófago. El esófago abdominal está dado entre el hiato esofágico y el cardias, siendo el cardias el punto de unión del esófago. Bien. Entonces, no se olviden estas tres partes fundamentales, porque estas son las que nos van a dar también las localizaciones de los esfínteres esofágicos. El esófago posee dos válvulas. Miren, el esfínter esofágico superior. ¿Dónde estará localizado? En el esófago cervical. Ahí se encuentra el esfínter esofágico superior.
Este esfínter esofágico superior está formado por el músculo cricofaríngeo. O sea, es un esfínter anatómico. Es un músculo que forma este esfínter. Y este músculo se adhiere a la cricoides. Bien. El esfínter esofágico inferior, como ustedes lo verán, está después del diafragma, miren. Estará en el esófago abdominal. No es un esfínter anatómico, es un esfínter fisiológico, que solo se mantiene unido por la gran presión ejercida entre sus estructuras. Y ahí tenemos una presión entre 10 a 25 milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, aquí está todo el mecanismo de la deglución, ¿no? Entonces, comenzamos, ¿no? La deglución en su fase oral, ¿no? En su fase, ¿no? La fase voluntaria. Luego tenemos la fase, ¿no? Faringea, involuntaria. Y por último, la fase esofágica. ¿Qué tiene que pasar? Pues esta primera válvula, el esfínter esofágico superior. ¿Qué es la deglución? Es un movimiento coordinado, neuromuscular, rápido, reflejo, donde interviene la cavidad bucal, la cavidad faríngea, la laringe y el esófago. Esta deglución tiene tres fases. La fase voluntaria, fase oral, la fase faríngea involuntaria y la fase esofágica involuntaria. Bien, ya hemos hablado de los pares craneales, ¿no? Y hemos dicho las estructuras que están involucradas, tanto las maxilofaciales como estructuras del tracto digestivo y del tracto, ¿no? respiratorio superior. ¿Cuáles son las fases de la deglución? La fase oral, voluntaria, se divide en dos fases, preparatoria y propulsiva. La fase preparatoria tiene una duración variable, voluntaria, en donde se prepara el bolo alimenticio para luego ser deglutido. La fase propulsiva se ejerce por los movimientos de la lengua contra el paladar, haciendo que el bolo, ¿no? se vaya hacia la parte posterior. ¿Bien? Entonces aquí entra en funcionamiento el 12º par craneal, haciendo que este bolo alimenticio se vaya hacia la parte posterior, para que luego sea deglutido. La fase faríngea dura de 1 a 2 segundos, mire, 2 segundos. En esta fase hay un cierre de la nasofaringe mediante el velo del paladar, para que el alimento no vaya por la nariz. Se apertura el esfínter esofágico superior y hay una contracción del músculo faríngeo. La fase esofágica dura más, de 6 a 8 segundos. Como hemos dicho, es una fase involuntaria y depende de dos movimientos. Peristaltismo primario, que viene a ser la continuación de la onda faríngea, y el peristaltismo secundario, provocada por la distensión secundaria a los alimentos retenidos con la apertura del esfínter esofágico inferior, la apertura posterior. O sea, por la fuerza que ejerce, pues, ¿no? Todo el movimiento peristáltico hace que rinda, ¿no? o venza a la fuerza del esfínter esofágico inferior y dando pase al bolo alimenticio hacia el estómago.
Este es un corte del esófago con sus 4 capas que ustedes conocen, mucosa, submucosa, muscular propia y la adventicia. La muscular propia, sus 2 capas, el circle, ¿no? La capa longitudinal externa y la capa longitudinal interna. ¿Bien? Y entre estas 2 capas musculares se encuentra el plexo de Auerbach. En la mucosa muscularis se encontrará el plexo de Meissner, el que va a regular pues la acidez, va a controlar, ¿no? Las 4 capas, mucosa, submucosa, muscular propia y adventicia. Las barreras esofágicas, hay 3 tipos de barreras: preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Las preepiteliales son la capa de moco, el bicarbonato y la capa acuosa. El esófago, ¿no? Tiene una capa mucosa que lo protege, ¿no? Al momento del paso del alimento. Los factores epiteliales están formados por factores estructurales y complejos. Los estructurales son las membranas celulares, ¿no? Y los complejos intercelulares. Y los funcionales, porque también forman parte, ¿no? De los factores epiteliales, tenemos el transporte epitelial, a los tampones intra e intercelulares y la proliferación de la capa basal. Los factores postepiteliales tenemos al flujo sanguíneo, al bicarbonato, ¿no? El oxígeno y sobre todo la concentración de hidrogeniones, porque esta concentración de hidrogeniones es la que va a mover o movilizar las sustancias. El estómago es parte de este tubo digestivo, este tracto, que tiene la forma de una J, el cardias, que viene a ser la unión con el esófago, y el píloro, que viene a ser la unión con el duodeno. Hemos dicho que este estómago, ¿no? Durante la fase cefálica de la digestión, ¿no? Ha producido, pues, una gran cantidad de ácidos, ¿no? Las cuales han sido activadas
Sí, doctor. Ya, se me viene el internet. Bien, entonces continuamos. ¿Se ve la imagen? Sí, doctor. Muy bien, entonces nos hemos quedado acá, ¿no? En el estómago. El estómago tiene pues estos músculos lisos, ¿no? Potentes y unos pliegues gástricos, ¿no? Hemos dicho que es tiene la forma de una J y tiene una capacidad de almacenamiento. Se encarga pues de procesar los alimentos y los nutrientes de una vez que están mezclados, ¿no? Tiene un diámetro entre 8 y 11 centímetros, ¿no? Y se continúa después del esófago. Acá tenemos, ¿no? La curvatura menor, la curvatura mayor, la anatomía que ustedes conocen del estómago, ¿no? El cardias, ¿ve? El fondo, el cuerpo, el píloro, ¿no? El antro y el píloro, ¿no? Así es, ¿no? Fondo, cuerpo, antro, píloro. Bien, y luego viene el duodeno. Te verán pues que el píloro es una especie de esfínter, ¿no? Que es el que va a hacer pues una especie de filtro al paso del quimo hacia el duodeno. Hemos dicho que posee pues dos esfínteres, el cardias y el píloro. La función es de almacenar alimento, liberar sustancias químicas ácidas que ayudan pues a la descomposición de los alimentos, ¿no? Y hacer la digestión. Estas sustancias ácidas están formadas por ácido clorhídrico, liberado por las células no parietales, ¿bien? El pexinógeno, liberado por las células principales, y el factor intrínseco, liberado por las células parietales. También contiene, pues, agua, cloruro de sodio, cloruro de potasio, bicarbonato de enzimas y, sobre todo, mucus. Este muco o moco es el que va a proteger, pues, a la pared del estómago, producido por las células caliciformes, ¿no? Acá tenemos a las células parietales, las cuales segregan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Las principales, pexinógeno, que al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico se convierte en pexina. Este estómago está controlado pues, por el sistema nervioso parasimpático, ¿no? El 10º par craneal. Este estómago y toda su sustancia ácida está pues controlado por la acetilcolina, que es el que libera, desencadena toda, ¿no? Digamos, la cascada ácida, la histamina y la gastrina. Acá tenemos la secreción gástrica, miren, las células del cuello, del cuerpo y del fundus. Entonces, en el cuello tenemos al epitelio mucoso, que produce moco, bicarbonato y agua. En el cuerpo tenemos a las células parietales, ¿no? Las células D que producen somatostatina. Y en el fundus tenemos la célula principal, ¿no? Y a las células endócrinas. El volumen que produce o que tiene el estómago es 2500, ¿no? centímetros cúbicos al día. 2,5 litros, ¿no? Aproximadamente. Produce la secreción gástrica. Contiene pexinas, lipasa, moco, factor intrínseco, sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? Dentro de la regulación gástrica está liberado por el nervio vago. Es el que se encarga de regular toda la secreción gástrica, el nervio vago, ¿no? Entonces, este nervio vago liberará el acetilcolina. Y el acetilcolina es el que desencadena la cascada ácida. La bomba de protones es la que activa. ¿Bien?
Entonces, actúa sobre el péptido liberador de la gastrina, o también llamado bombecina, ¿no? Este péptido liberador de la gastrina, ¿no? Activará sobre las células C, G, para que produzcan gastrina, y la gastrina estimulará las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico. Las células enterocromáfines se encuentran entre las células parietales y las principales, ¿no? De las glándulas gástricas de la mucosa ocíntica y secretan histamina por acción de acetilcolina. Las células G se encuentran en las glándulas, ¿no? Pilóricas, son células endocrinas que liberan hormona gastrointestinal a la sangre. Las células delta o D se encuentran, ¿no? Entre las glándulas pilóricas, pero son pocas, ¿no? Pero son muy abundantes a nivel duodenal y secretan somatostatina. Quien lidera todo esto es el acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, ¿no? Liberado por el nervio vago, que estimulará pues a las células parietales, a las células principales, a las células G y a las enterocromáfines. Miren a todo lo que activa, toda la cascada. Las células G secretan gastrina. La gastrina activa a la histamina, promueve la liberación de histamina. La histamina es liberada por las enterocromáfines en respuesta a la gastrina y a la acetilcolina. En el estómago se forman pues el quimo, que es una masa pastosa compuesta de los alimentos digeridos, una masa semisólida de consistencia ácida y estas no forman los movimientos de contracción que poseen las paredes musculares del estómago. Se forman por esos movimientos, una mezcla. El quimo es una mezcla. El páncreas está activado por dos enzimas, la secretina y la colicistoquinina. La secretina lo producen las células S, del duodeno, del yeyuno, ¿no? Y la colicistoquinina, las células I, que se encuentran en el duodeno, yeyuno e ilio. La secretina activará pues a las células ductales del páncreas para que éste secrete agua y bicarbonato al conducto de Wilson o conducto pancreático. La colicistoquinina activará pues a las enzimas pancreáticas proteolíticas. Bien. Acá tenemos un cuadrito muy importante. Existen dos células, las I y las S. Las I, que se encuentran en el duodeno y en el yeyuno, van a producir la colicistoquinina. Pero para que se produzca la colicistoquinina, tienen que ser estimuladas por la presencia de grasas, de carbohidratos en el duodeno. Entonces, las células I se ven estimuladas por las grasas y los carbohidratos que contiene el quimo. No son estimuladas por el quimo, sino por las grasas y los carbohidratos, ¿no? Estas activarán a las células I para que produzcan colicistoquinina. La colicistoquinina va a estimular el centro de la saciedad. Primera función. Estimula la secreción enzimática del páncreas a nivel acinar. En otras palabras, las enzimas proteolíticas que produce el páncreas.
¿no? Estimula la contracción de la vesícula biliar para que se libere, ¿no? Secreción biliar, bilis. Relaja y apertura el esfínter de Oddi y libera enteroquinasas. Entonces, 5 funciones tiene la colicistoquinina. No se olviden. Estimula el centro de la saciedad. Secreción no enzimática del páncreas, liberando enzimas proteolíticas, activando a las células acinares. Contracción de la vesícula biliar. Relajación y apertura del esfínter de Oddi y liberación de las enteroquinasas. La secretina, ¿no? Es una hormona producida por las células S. Estas las vamos a encontrar en el duodeno, en el yeyuno y en el ilion proximal. ¿Quién la activa? La presencia del quimoácido en el duodeno. El quimoácido activa a la secretina. ¿Qué función tiene la secretina? Secreta iones bicarbonato y agua en las células ductales del páncreas. O sea, estimula las células ductales del páncreas para que produzca la secreción de iones bicarbonato. Activa las células hepáticas para que produzcan bilis. Tiene la relajación y la apertura del esfínter de Oddi, tan igual que la colicistoquinina, comparten esa función. Y se encarga de producir el pexinógeno a nivel estomacal. Dentro de las enzimas proteolíticas que libera el páncreas, ¿no? Por acción de la colicistoquinina, está pues las proteasas, trixinógeno, quimiotrixinógeno, procarboxipeptidasas, la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, y todas estas enzimas simógenas que se ven activadas por la acción ácida, ¿no? Del quimo ácido que ha llegado al duodeno. Entonces, el trixinógeno se convertirá en trixina, el quimiotrixinógeno en quimiotrixina, para que la proteasa, ¿no? Todos ellos se convertirán, ¿no? En enzimas activadas. En esta imagen tenemos la liberación de la secretina, ¿no? Por estímulo de las células S a nivel duodenal. Esta secretina pasará al torrente sanguíneo, estimulará las células ductales del páncreas y este segregará, pues, bicarbonato y agua, rico en iones en iones de bicarbonato y en agua, y este neutralizará el quimoácido. Y en otras palabras, que secreta solución alcalina. El quilo se forma en el duodeno, formado por las bilis, ¿no? Las sustancias proteolíticas, los lípidos emulsificados, ¿no? Todos ellos producen el quilo. Las fases de la digestión. Existen 3 fases.
la cefálica, la que es provocada, ¿por qué? Por los sentidos. O sea, los sentidos activan a la fase cefálica. Y todos los pares craneales que hemos visto, ¿no? Al comienzo, ¿no? Y sobre todo, principalmente, tiene una acción de el plexo, perdón, tiene una acción, ¿no? De la vía parasimpática vagal. Acá tenemos a la fase cefálica, ¿no? Que activará, pues, ¿no? A través de la vía simpática vagal, la bomba de protones a nivel del estómago, ¿no? Y esta vía misma, vía vagal, estimulará, pues, a la secretina y al bicarbonato, la producción de bicarbonato pancreático, de tal manera que se mantenga la homeostasis. La fase gástrica está comandada por el sistema nervioso entérico. Igual, va a producir las mismas hormonas, ¿no? Con el mismo neurotransmisor, pero ya no por la vía vagal. Acá tenemos la fase cefálica, o el nervio vago. Miren, la fase gástrica por el nervio entérico, las neuronas locales, miren, y principalmente la liberación de gastrina, por eso fase gástrica. Y luego tenemos la fase intestinal a nivel duodenal. En la fase intestinal, ¿no? Quien se encargará, ¿no? de activar la fase intestinal es el quimo. Y quien se encargará de activar la fase gástrica es la distensión abdominal. Acá tenemos este cuadrito, resume todo. ¿Puedes repetir qué dijo que no activa a la fase gástrica? La distensión abdominal, o sea, la distensión gástrica, la distensión del estómago, la distensión del estómago, mejor dicho, distensión estomacal, no del estómago. Bien. Y la liberación de gastrina. Para terminar, este cuadrito lo resume todo. La fase cefálica, activada por los sentidos, tiene, ¿no? sus mecano y quimiorreceptores en la masticación, el gusto, la visión, el olfato. Tiene una vía aferente vagal y esta libera acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre las células G, enterocromáfines, parietales y principales. Las células G producen gastrina, estas activan a las enterocromáfines para que produzcan histamina, la gastrina a las parietales para que produzcan ácido. Las enterocromáfines producen histamina por acción de la acetilcolina y por acción de la gastrina. La histamina activa las células parietales para que produzcan ácido clorhídrico y a las células principales para que produzcan pexinógeno. Lo mismo ocurre en la fase gástrica. ¿Cuál es la diferencia? Que en la fase gástrica está liberado la vía aferente del sistema nervioso entérico. Y sus mecano y quimiorreceptores estarán en el estómago. Por eso que cuando las paredes del estómago se distienden o la distensión estomacal es uno de los factores liberadores de la fase gástrica. ¿Y quién comanda todo? La gastrina. En la acetilcolina, de la misma manera, activa las células G, a las enterocromáfinas, las parietales y las principales, siguiendo la misma cascada que en la fase cefálica. La diferencia es que la vía aferente es del sistema nervioso entérico. En la fase intestinal está activada por los quimiorreceptores a los ácidos grasos, ¿no? A la acidez del quimo, o sea, a la captación del pH. Y hay dos hormonas, ¿no?
principales. La secretina, la colicistoquinina. Entonces, en la fase intestinal está mediada por dos enzimas, colicistoquinina y secretina. Y hemos explicado la función de cada una de ellas. Listo, estimados alumnos. Hasta aquí hemos quedado, cumplo con ustedes. No se olviden la práctica del miércoles basado en lo que acabamos de exponer. Ya el delegado tiene las diapositivas, ¿bien? Tiene también el temario, la temática, ¿bien? El día miércoles que tenemos clase, vamos a terminar esta parte, vamos a hacer esta parte práctica y después procedemos al examen integral, integral, ¿no? Que ustedes ya conocen, ¿bien? Integrador, donde se va a tomar en cuenta sistema respiratorio y esta fase, esta parte no digestiva. Hasta aquí entra el examen tanto teórico como práctico. ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctor. Está claro todo entonces. Doctor, una Dígame, consulta. ¿con quién ¿El tengo el examen, gusto? Ah, el Orejón. examen parcial teórico es esta semana o solamente el examen integrador? Lo que yo tengo entendido que el miércoles es el examen integrado y a partir del 20 de mayo inicia, ¿sí?, los exámenes parciales prácticos. Eso es lo que yo Pero tengo entendido. respecto al Eso teórico, todavía no lo sé, porque eso quien lo sabe es el coordinador. Todavía no me ha dado ninguna está bien, información al respecto. está bien, doctor, gracias. Muy bien. Sé que el examen teórico se rinde en conjunto, ¿no es cierto? Así que no es solamente fisiología, es anatomía, fisiología e histología. Entonces, esa información todavía no la tengo. Hasta el momento, lo que yo tengo es que esta semana estamos tomando el examen integrado. Y luego, la otra semana, estaremos tomando el parcial práctico. Esa es la información que yo tengo, señor Orejo. Profesor, una Diga consulta. usted. Y en el integrador solamente viene respiratorio y lo de esta semana, ¿verdad? Así es. Los integradores son al final de cada evaluación continua. Entonces, esta evaluación continua 2 tiene dos capítulos, respiratorio y la fase inicial de digestivo. Nada más, señorita Loaiza. ¿Está claro? Y muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien. La dinámica es la misma de la evaluación integradora de la primera unidad, de la S1. Igualito, no cambia nada. Es la misma dinámica. Bien, nos estamos viendo, nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Un abrazo para cada uno. Hola,